yo soy Élica Ortega de la Universidad de Kansas. Soy también parte de YEOM desde hace un poco más de un año más o menos. Y bueno, estoy muy contenta de estar por aquí y estoy además también muy contenta de poder presentar a la primera mesa esta mañana, que seguramente será una maravillosa síntesis y un inicio muy bueno de todo lo que vimos ayer, entre poéticas sonoras, prácticas de lectura, estudios de interfaces, espacios finales entre la página y la pantalla y todo lo demás que estuvimos viendo ayer, que fue buenísimo. Y bueno, en realidad, sin más preámbulo, debería ya presentar a Laura, que nos va hoy. Laura Borrás es una de las grandes pioneras de los estudios de literatura electrónica, es presidenta de Hermenella, del grupo de investigación Hermenella, al que también pertenece Noelia, que nos habló ayer. Es presidenta también del Centro de las Letras Catalanas y es profesora de la Universidad de Barcelona. Y sin más preámbulos, su charla se titula La importancia del canon en la literatura electrónica. Y bueno, muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos a distancia. Y bueno, desde aquí te seguimos. Adelante. Muchísimas gracias, Erika. Un saludo a todos de Barcelona. Siento mucho acompañarles. Espero que la charla pueda ser de su interés, aunque tener que hablar a distancia siempre es un obstáculo. Además, yo me voy oyendo todo el rato en retorno. No voy a poder mostrar las diapositivas que había preparado, con lo cual están en un aula magna, por lo que puedo ver, aunque seguramente hubiera sido mejor para hacer un acto de fe como el que van a tener que hacer, de creer todo lo que yo les diga sin verlo. Estaría mejor en una capilla o en algún lugar donde el acto de fe fuera más fácil de realizar. Espero que luego podrán completar la charla con las slides, las diapositivas que he preparado. Y un poco la intervención va a versar sobre la importancia del canon. Me gusta que se hagan simposios como estos, en el que se habla de cómo la literatura se mueve, porque en el campo de la literatura digital, la velocidad a la que se mueve la literatura es verdaderamente vertiginosa. En este contexto de cambios voraces y veloces, resulta muy importante el papel de un guía, el papel de una manera de ordenar toda la creatividad que está surgiendo en este ámbito. Desde el grupo Hermenella, creado en el año 99 y que ya dispuso de un proyecto de investigación competitivo en el año 2000, hemos estado investigando en esta confluencia de las tecnologías con el ámbito de la literatura. Y en paralelo, en el mismo año 2000, la Electronic Literature Organization en los Estados Unidos hizo su primer congreso con la voluntad de organizar esta nueva disciplina que aparecía con muchísima fuerza y en la que muchísimos creadores procedentes de distintas ramas de la creatividad, algunos del ámbito del diseño, del mundo del vídeo, del mundo de la pintura incluso, convergían con literatos para, junto con programadores, desarrollar la literatura digital. Y entonces se empezó a plantear la necesidad de establecer un determinado orden, un determinado canon. De hecho, la idea de canon tiene que ver, si buscáramos en el diccionario qué es el canon, pues nos encontraríamos con un catálogo o una lista de libros o de autores que son propuestos como modelo. Entonces es interesante ver hasta qué punto se hizo necesario, dentro de un periodo magmático de máxima creatividad, como estaba mostrando el ámbito de la literatura digital, la necesidad de establecer unos marcos que fueran modélicos. Y con esa voluntad se creó la primera colección, se le llamó la Electronic Literature Collection, de la que ya en la actualidad existen, todavía no se ha presentado públicamente, pero ya se hizo en Bergen en el último congreso de la ILO, el tercer volumen. Es interesante el reflexionar sobre la necesidad de ir ordenando a medida que se sucede la creación. Un canon siempre es algo que es como oficial y que
está envuelto de una determinada rigidez y, por lo tanto, si lo viéramos en el sentido etimológico de la palabra canon, tiene que ver en griego una vara de medir, una regla para ordenar. Y entonces esto inmediatamente apunta hacia un criterio de naturaleza estética. Los humanos, los seres humanos, tenemos necesidad de clasificar, y en el ámbito de la literatura digital, cuando apareció como realidad, apareció una terminología extensísima tratando de dar cuentas de lo que los creadores, que siempre van un paso por delante, estaban ofreciendo. De modo que un canon siempre quiere ser una brújula, siempre quiere ser un escenario de navegación, siempre lo que pretende es orientar, asesorar, más que imponer. Pero estas obras que se consideran modélicas bien porque representen algún tipo de innovación formal, bien por su aportación temática, bien por la importancia que acaban teniendo en un determinado contexto. Y así es como apareció en el año 2006 la primera antología de la ILO, cuyos editores fueron Catherine Hales, Nick Montfort, el actual presidente de la Electronic Literature Organization, Stephanie Strickland, que era una poeta analógica que trasladó su obra a lo digital, al ámbito de lo digital, de la mano de Cynthia Lawson Jaramillo, que es con quien más ha trabajado Stephanie Strickland, y Scott Redberg, que también que quedan representados, de lenguas que van a incorporarse. Hay una reflexión, la cocina de la edición, en este caso de una antología digital, que fue un trabajo ingente que se realizó en el año 2006 y después, con el tiempo, se vio la necesidad de ir ofreciendo distintas entregas de esta organización canónica. En el año 2008, y como consecuencia de un congreso que hicimos en la Universidad de Maryland, en la que ya había habido un panel específico sobre la literatura digital en lenguas no hegemónicas, fundamentalmente inglés y francés, a partir de ese grupo de estudios surgió la voluntad de que el también de ampliarse a nuevos autores y a otras lenguas. Entonces ese fue un cambio importantísimo con respecto de la primera antología. Hicimos de editores de este segundo volumen Talan Nemot, Brian Kim Stephens, Rita Riley y yo misma. Y fue un encargo que coincidió con la eclosión extraordinaria de distintos lenguajes que, más allá del hipertexto estricto, que era lo que había sido objeto de inclusión en el primer volumen, incorporaba una gran multiplicidad, no solamente de nuevos lenguajes informáticos, sino también la incorporación de la dimensión red, el fenómeno 2.0 que había hecho impacto ya a partir de aquel momento en el año 2008. De modo que hicimos esta segunda antología con el reto de estar a la altura del, pero también con el trabajo absolutamente desmesurado y brutal de recibir una cantidad de obras absolutamente espectaculares y tener que ajustar estos criterios de inclusión y exclusión de un modo que había que explicitar, y que fue un trabajo muy interesante que realizamos a caballo de dos continentes en distintos usos horarios, y que verdaderamente fue un trabajo que nos ocupó 2 años y medio de nuestras vidas, de un trabajo muy intenso, para orientarlo también a unos usos más específicos, porque habíamos visto que la primera de las colecciones de la Electronic Literature era utilizada en gran medida en los espacios que las universidades ya estaban generando para enseñar literatura digital. Por lo tanto, la docencia aparecía como una de las primeras destinatarias de este trabajo de recopilación de la creatividad digital que estábamos llevando a cabo. Y eso, lógicamente, determinaba también mucho más nuestra capacidad de establecer unos criterios.
Hicimos una llamada a obras que fue distinto el proceso de cómo se había hecho 2 años antes con la primera antología. En la primera antología eran los antólogos que iban a buscar obras que conocían y que consideraban modélicas o representativas para poder estar en la primera antología. En el segundo caso, combinamos el hecho de que nosotros mismos como antólogos incorporábamos algunas obras con el hecho de llevar a cabo un call for works que hicimos extensivo a todo el mundo y que verdaderamente la gente respondió con una luz de propuestas absolutamente extraordinarias. Como consecuencia de ello, aparecieron una gran cantidad de nuevas lenguas. Es cierto que en este caso mi incorporación al comité editorial por el hecho de hablar y escribir 5 lenguas distintas permitió que entraran en la colección lenguas como lenguas románicas, además porque en la primera edición solo había habido inglés mayoritariamente y un par de obras en francés. En cambio, en la segunda edición entró el español, entró el catalán, entró el portugués, entró el italiano, entró el alemán, con lo cual la riqueza lingüística es la primera de las constataciones de cambio de la segunda antología con respecto de la primera. Y la tipología formal de las obras es el segundo gran rasgo que diferencia estas 2 antologías. Muchos de los proyectos que se presentaban ya eran distintos a cómo habían sido seleccionados los de la primera antología. En muchos casos no cabían dentro de un DVD, por ejemplo. En muchos casos necesitaban estar online las obras para poder existir. Y eso generaba también una serie de retos metodológicos importantes a considerar en la antología. La explosión de nuevos formatos ya fue extraordinaria. Además del hipertexto clásico y el HTML, aparecían formatos como Flash, como Processing, como Java, como JavaScript, como Inform, y una gran cantidad de propuestas que incorporaban la red y la presencia de las redes sociales en las obras que estábamos seleccionando. Con lo cual, el proceso fue muchísimo más lento por el alud de respuestas que recibimos a la llamada y también sobre todo por la cantidad, la dificultad de las obras para ser seleccionadas en esta nueva antología. Lo cierto es que nos encontramos con una colección multilingüe, con una colección que pretende mostrar la variedad, la diversidad de propuestas que están llevando a cabo los creadores y al mismo tiempo incorpora también la tipología o las etiquetas que cada creador acaba configurando para su propia obra. Eso representó una explosión en este sentido también de terminológica, que fue un reto teórico, también el ser capaces de dar entrada a estas nuevas creaciones y las maneras como los creadores tienen de denominar lo que están haciendo. Es importante considerar que hubo, voy a darles las cifras exactas, 45 autores individuales y 16 autorías múltiples. Esto no ocurría, por ejemplo, en la primera colección, que el concepto de autor por él mismo se amplió y había 16 autorías múltiples y fueron consideradas más de 250 obras, de las cuales finalmente se seleccionaron 63 que formaron parte de la antología final. Cuando les hablaba de la diversidad de propuestas, incluso nominales, para cada una de estas obras, me refiero al hecho de que aparecían terminologías que tenían que ver con poesía cinética o que tenían que ver con formatos audio, formatos vídeo, formatos 3D, formatos que incorporan Flash, obras colaborativas, obras combinatorias, obras generativas, obras críticas, bases de datos, obras vinculadas a bases de datos, literatura ergódica, ensayo. Cada uno de los autores nos iba dando una propuesta terminológica en la que nosotros hicimos una distribución por autores,
por obras, por lenguas y también por estos nuevos conceptos que luego han estado y han sido revisados por la crítica, incorporando también instalaciones, incorporando por tanto también obras cuya performatividad tiene que ver con un ser de la obra que es efímero y que solo puede ser documentado y ser incorporado como documento en formato vídeo, lo cual también representaba una novedad y una ampliación de la consideración de lo que eran las obras de literatura digital hasta aquel momento. Eso a mí me lleva a introducir un concepto teórico, el concepto de ergon como obra y el concepto de paraergon, que podemos interpretar en un doble sentido. El para lo podemos incorporar como alrededor de todos los accesorios, todo el aparato crítico que es necesario para acceder a la obra, todos los paratextos que cada vez son más necesarios a la hora de entrar en muchas obras de literatura digital, al lado de la consideración del para como prefijo en el sentido de lo que protege a la obra. No lo que lo envuelve, sino lo que la protege, pero al mismo tiempo este ejercicio de protección a veces también implica un cierto bloqueo de la obra o una cierta inaccesibilidad de la obra. Es interesante que el concepto de obsolescencia se añadía a las consideraciones que nosotros teníamos con respecto a la selección que estábamos llevando a cabo. La obsolescencia y las formas de preservar la dimensión viva de una obra fueron una de las problemáticas que nosotros abordamos en esta antología. Por lo tanto, el concepto de parergon utilizado en el sentido de Derrida, en el sentido como Derrida lo utiliza en su ensayo La verdad en pintura, nos ayuda a comprender este entorno de la obra literaria digital, pero al mismo tiempo esta protección, esta especie de envoltorio que lleva la obra de literatura digital que encuadra pero permite el acceso o dificulta el acceso del lector a la obra. La aplicación de esta noción de parergon a la literatura digital me parece sugerente por la riqueza del concepto en Derrida, por su complejidad, pero sobre todo para reflexionar y que nosotros mismos seamos capaces de interrogarnos sobre los contornos de lo que hace la obra y lo de que rodea la obra. Los parerga, podríamos decir, de la obra digital, que nos obligan a focalizar la mirada en tanto que marco de creación y de recepción de la obra de literatura digital. Y en ese sentido, después en las diapositivas que me han dicho que vamos a poder colgar en el blog, hacía un repaso y quería que pudiéramos hacer un repaso a algunas de las que incorporamos en esta segunda antología, reflexionando sobre esta idea de canon. Las 7 obras que yo titulé como los Magnificent Seven, utilizando la canción de The Clash, que tiene una canción que se llama The Magnificent Seven, eran 7 obras distintas, en lenguas distintas, que incorporaban prácticas ergódicas de naturaleza muy distinta. Por ejemplo, un proyecto que me parece muy interesante y que espero que conozcan y si no, que luego puedan navegar en las diapositivas que les voy a mandar. Chico Mariño y un grupo de colaboradores trabajaron en un proyecto que se llamaba Palabrador. Palabrador es un montaje complejo que parte de una estructura física que terminó desarrollando una obra que se ha ido modificando. Ha pasado de lo analógico a lo digital, pero lo ha hecho adaptando los distintos lenguajes de lo digital. Chico Mariño desarrolló un artefacto físico, un libro físico, en el que abriendo esas páginas y navegando en una doble dirección, la de la lectura analógica, pero también la idea de la inmersión digital, nos obligaba a hacer una inmersión en un entorno de 3D. Y por lo tanto, a partir de unos poemas previos de distintos autores, Marc Luis dos Santos, por ejemplo, algunos de los autores, el propio Chico Mariño, etcétera,
se generaban unos entornos inmersivos en el que las palabras eran lo que nos iban guiando por un escenario textual, donde los vídeos y los audios estaban dando ese carácter inmersivo a la obra que cada lector estaba actualizando en el momento de la lectura en función del camino de la navegación que estaba llevando a cabo. El proyecto no ha dejado de crecer y ahora mismo es una instalación tremendamente sugerente e interesante, que también eso nos obliga a reflexionar sobre la datación de las obras, cuándo podemos hablar de una obra literaria en digital que sigue siendo actualizada, y entonces hay que hablar de estos distintos cambios que requieren una actualización que van haciendo de la obra una obra vigente en cada momento y con evoluciones en algún caso muy significativas respecto de los proyectos originales. Al mismo tiempo, en el otro extremo, tendríamos autores cuyo interés en la obra es darle una dimensión de vinculación con un momento concreto. Por lo tanto, no les preocupa la obsolescencia, la incorporan en su obra y la buscan, la persiguen, de modo que no quieren que su obra siga siendo accesible de la misma manera que cuando la compusieron, y por lo tanto, en función de la velocidad de la conexión o de la actualización del programario, puede ser que su obra llegue a ser inaccesible, llegue a estar a las puertas del silencio literario. Esto sería, por ejemplo, pienso en algunos textos de Alexandra Saemer, que busca esta dimensión obsolescente y, por lo tanto, tendiente al silencio de muchos de sus textos. Otra de las obras de los Magnificent Seven que quería compartir con ustedes es Golpe de Gracia, de Jaime Alejandro Rodríguez, un profesor de la Universidad colombiana, que es miembro también de Hermeneia y que, habiendo trabajado en Gabriela Infinita, por ejemplo, que ahora va a ser introducida en la tercera colección de la Electronic Literature Collection, en Golpe de Gracia nos construye una narrativa hipermedia que permitía la convergencia del mundo de los videojuegos con el mundo de la literatura digital, lo cual representaba también en este sentido un avance muy considerable a la hora de conectar mundos que habían aparecido en una misma esfera semántica, podríamos decir así, pero que han acabado representando escenarios críticos, en algunos casos muy alejados los unos de los otros. Golpe de Gracia nos obliga a entrar en un hospital, estar delante de un hombre que está conectado a una máquina, y el lector tiene que comprometerse con ese texto, con esa situación, para ir descodificando el misterio que nos propone el autor. El lector es a la vez un periodista, es a la vez un detective, es a la vez un explorador de este universo ficcional que está siendo poblado por distintos personajes que cada vez van a ser más familiares para el autor. Van a ir transcurriendo por distintos escenarios y por distintos tiempos, y es una lógica de lectura que tiene más que ver con el videojuego que con la literatura digital, aunque Jaime Alejandro Rodríguez lo incorpora como una obra genuinamente de literatura digital. Esto en el ámbito de la narrativa, teniendo en cuenta los videojuegos. Otra obra que les quería comentar es del autor... ¿Sí? ¿Ocurre algo? Perdón por interrumpir, solo quería hacerte, sin hacer todo este show, que quedaban 5 minutos, perdón, Laura. Muchas gracias. Seguimos, por favor. Sí, perdón. Sí, ya estoy terminando, gracias. Otra de las obras que les quería comentar era Isaías Herrero, hizo una propuesta, hay distintas obras incorporadas en la Electronic Literature Collection, pero yo he escogido Universo Molécula porque era una obra de poesía digital en el que él pretendía redefinir el concepto de poesía. Una poesía que crece, una poesía que muta, casi como si fuera una mutación molecular, y que nos llevaba a reflexionar sobre la esencia de la poesía,
junto con las diferentes tipologías textuales que tenían que ver con imágenes, con sonidos, con palabras, que eran transitables de maneras distintas en función del ejercicio de lectura que cada cual activara en esta poesía molecular. Otra de las obras que incorporamos y que quería escoger en estos 7 magníficos, en los que ya voy terminando, es Tierra de Extracción, que es una obra colaborativa de Domenico Chiappe y Andreas Meyer, que también es una obra que fue actualizada precisamente para entrar en esta antología, porque la obra original había quedado ya obsoleta y el criterio de los autores fue, al ser seleccionado su texto, elaborar una Tierra de Extracción 2.0, la segunda versión de esta obra, que es un hipertexto de ficción que empezó como una blogonovela y que se transformó en una tercera versión colaborativa, por lo tanto, entrando en el terreno ya claramente transmedia, que es una de las incorporaciones terminológicas que ha sido más relevante en estos últimos tiempos en el ámbito de la literatura digital. Y ya para terminar, 2 ejemplos últimos. Rui Torres con su texto Amor de Clarís, que reivindica la condición literaria de la literariedad implícita en las obras de literatura digital, utilizando no un texto propio, sino un texto, el poema Amor de Clarice Lispector, el cuento de amor de Clarice Lispector, que es reutilizado y es tratado digitalmente como una fórmula de reelaboración textual en el que el lector actúa como un DJ. El lector va seleccionando cada uno de estos fragmentos del texto y da lugar a la creación de un nuevo texto. Rui Torres también presenta la incorporación de la lectura, que es algo efímero en digital, como algo que pueda ser conservado, pueda ser susceptible de ser conservado, en una obra como es Poemas no meio do camiño, en el que lo que trata es de elaborar un camino de lectura que luego perdure en el tiempo bajo la forma de un blog en el que cada una de las selecciones del lector quede fijado para que otros lectores puedan recuperar las lecturas en un ejercicio de lectura compartida que me parece también muy relevante y muy interesante. Y para finalizar, la última obra con la que quería terminar es una obra que incorpora la fuerza de las redes sociales. Cómo incorporamos a procesos de creación colectivos, procesos de creación en tiempo real y procesos de creación que incorporan, en este caso, a la obra de Ton Farret, una obra en catalán que se titula The Fugue Book, utilizando lógicamente la metáfora de Facebook. Lo que pretende él es proyectar una mirada irónica sobre una obra que utiliza Facebook como una app, por lo tanto que coloniza una red social y la convierte en una obra literaria. Una vez tú le das los permisos a la aplicación de Facebook, que es la obra que él nos presenta, empiezas a recibir mensajes de distintos personajes que son tus propios amigos de Facebook y siempre está jugando en este interés liminar entre la realidad y la ficción. Es un mashup que nos ofrece esta mirada de la intimidad y la extimidad reflexionados a propósito de esta obra que cuestiona también las posibilidades, los límites y las formas de la literatura digital junto con las redes sociales. Voy a terminar con una cita de Carson McCullers que me parece que es interesante para centrar un poco la dimensión canónica que estaba reivindicando al principio, de poder mostrar la diversidad haciéndolo con unos criterios explícitos para que todo el mundo sepa la cantidad de propuestas que están teniendo lugar, que son muy alejadas las unas de las otras, pero que están representando el día a día de la literatura digital. Y Carson McCullers tiene un texto que se llama The Shared Vision, la visión compartida, en la que dice que cualquier forma de arte solo puede avanzar y desarrollarse a través de mutaciones. Mutaciones que son obras únicas de creadores individuales. Y si no es así, si solo usamos las convenciones tradicionales, dice McCullers, el arte va a morir, va a verse abocado a la muerte, porque la expansión de cualquier forma de arte
tiene que pasar por estadios, ella utiliza la palabra awkward, ¿no? Extraños, que en algún momento resultan incómodos. Cualquier cosa que crece tiene que pasar por estos estadios incómodos. Y el creador que viola las convenciones puede decir, puedo parecerles extraños, pero como mínimo estoy vivo, ¿no? Yo puedo parecerles extraños, pero estoy vivo. La creación como esta forma de mutación perpetua que hace que avance el arte. Eso es a lo que hemos asistido en el terreno de la literatura digital y eso es lo que tratamos de dar cuenta con la voluntad canónica de estas Electronic Literature Collection, de las cuales ya se han publicado 2 volúmenes y está por aparecer el tercero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por esta visión tan bien ubicada y tan bien historizada de la literatura electrónica en el último par de décadas. A continuación, si está bien, si te parece bien, Laura, nos gustaría dejar las preguntas para el final, después de la siguiente intervención. Y entonces, bueno, sin más preámbulo, les quiero presentar a Gloria Königsberger, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, que ha sido verdaderamente una pionera en el Internet en México y de hecho creo que le debemos la existencia del Internet en México, pero eso ya nos lo contará ella mejor. Nada más en lo que hacemos unos cuantos cambios de equipo y creo que ya deberemos de estar listos. Y bueno, regresamos en un segundo contigo también, Laura. Muchas gracias, gracias por tu presencia y por la invitación a charlar un ratito con ustedes hoy. Internet es una tecnología que ha permeado la vida de los seres humanos de una manera que va mucho más allá de cualquier tecnología desarrollada hasta el momento. Internet puede provocar divorcios a través de páginas como Facebook. Internet lo usamos para pagar cuentas en el banco, para hacer compras. El comportamiento social se está viendo dramáticamente afectado. Los mecanismos educativos, cómo impartimos clases, cómo aprenden los alumnos, qué entienden. Hay softwares que rigidizan la mente y hay software abierto que cuesta mucho más trabajo usar, pero que flexibiliza la mente. Entonces, Internet tiene realmente un impacto muy importante y como estamos viendo aquí, obviamente en el área artística y humanística está también cambiando las formas de hacer las cosas. Entonces, por alguna razón tengo invertidas las imágenes, quería pasarles esta primero y esta es para mí una de las imágenes más bellas que se han construido de un objeto astronómico. Es una nebulosa planetaria, el objeto que está al centro es una estrella, bueno, es el producto final de una estrella como nuestra estrella, el Sol en 4.000 millones de años acabará probablemente como algo así, pero lo que es impresionante es la filigrana que se puede observar en la parte interior, los diferentes colores. Cada color nos está diciendo algo sobre la composición química, si hay oxígeno, carbono, si emite rayos X. Este tipo de imagen no la podíamos construir hace 25 años. Por varias razones que a lo largo de la charla les voy a ir platicando. Pero bueno, por todas estas razones, lo que yo quisiera entonces es pasearlos rápidamente a través de los orígenes de Internet en México, porque su origen y su razón de ser dista muchísimo de lo que es actualmente. Entonces, Internet en Estados Unidos, su desarrollo inició en la década de los 60 realmente, y el primer objetivo era seguridad nacional y el otro objetivo era
científico, exclusivamente ciencias duras. Era una herramienta para llevar a cabo investigación científica. En México, pues fue básicamente porque nos interesaba y teníamos necesidades de hacer uso de esta herramienta que no teníamos. Pero, como nos voy a ir explicando en el largo del camino, había barreras tecnológicas en nuestro país de infraestructura fundamental y había barreras políticas, cosas tan tontas, digamos, como que durante la Segunda Guerra Mundial se pasó una ley de telecomunicaciones que prohibía la transmisión de datos digitales a través de los medios de comunicación que pertenecían al gobierno. Y como una computadora transmite datos digitales, pues transmitir información por computadora a través de las líneas telefónicas estaba prohibido en México, hasta que hubo un cambio en la ley por ahí del 91-92. ¿Ok? Entonces, les voy a aventar una sopa de letras, perdón, pero ojalá me puedan seguir. He tratado de hacer la presentación de tal forma que sea posible seguir esta sopa de letras. Y la primera es DARPANET. DARPA es la agencia de Estados Unidos que se creó después de que se lanzó el Sputnik ruso, y se creó no con fines bélicos ni nada por el estilo, sino se creó porque en Estados Unidos dijeron chispas. No sabíamos que iba a haber un lanzamiento al espacio, queremos que nunca más alguien se nos adelante en un desarrollo tecnológico. Entonces creó esta agencia para que hubiera gente pensando en el futuro, qué puede suceder en el futuro, qué va a suceder, cómo contendemos con lo que pueda suceder. Y de hecho los directores de ARPANET, todos, por lo menos en las épocas iniciales, eran científicos y gente de MIT, de Harvard y otras universidades. Y ahí empezó el desarrollo del lenguaje. Entonces, pocas veces nos ponemos a pensar cómo se comunican dos computadoras. Bueno, resulta que tienen que tener un lenguaje común. Y esto, aunque hoy en día es transparente, los que vivimos las etapas iniciales, les podemos decir que era un problema tremendo que una computadora pudiera hablar con otra porque había diferentes marcas, cada marca tenía un idioma distinto, etcétera, ¿no? Entonces, en DARPA se empezó el desarrollo de este lenguaje llamado TCP/IP, que es, a fin de cuentas, lo que sostiene y fue la razón por la cual el Internet llegó a ser lo que es hoy en día, un Internet libre. Y esto es bien importante. Ok, y entonces la otra cosa que empieza a suceder por ahí de los 60 es que Estados Unidos empieza a lanzar sondas. Primero en globos con detectores de rayos gamma, luego cohetes con detectores de rayos X, luego cohetes con capacidad de sacar imágenes, prospección, ver la Tierra como nunca antes se había visto la Tierra. Capa de nubosidad, dónde están los bosques, se descubrió el agujero de ozono en el Polo Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta información, cada misión tenía su propia base de datos y estas bases de datos estaban desperdigadas por todo Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, los astrónomos, si nosotros teníamos una estrellita ahí que queríamos saber qué se había observado y qué se sabía de ella, teníamos físicamente que ir a Goddard Space Flight Center en Maryland, o Marshall Space Flight Center, o a California, a Jet Propulsion Laboratory. O sea, tendríamos que ir a esos lugares a buscar entre las cintas magnéticas, a buscar esa información. Entonces, la NASA estaba muy consciente de este problema porque sus propios científicos tenían el problema, y armó una base de datos en donde empezaron a convergir todas estas colecciones de datos, empezaron a llegar a esta base de datos centralizada de la NASA, y para optimizar su uso desarrollaron una red llamada SPAN, Space Physics Analysis Network. Entonces, esta red SPAN permitió que estos centros de la NASA se interconectaran y las universidades de Estados Unidos también se estaban interconectando. Y en el 85, la National Science Foundation, Fundación Nacional para el Apoyo de la Ciencia de Estados Unidos, equivalente a nuestro CONACYT, financió
5 supercomputadoras y las puso en varios lugares de Estados Unidos. Y junto con estas supercomputadoras metieron cable de alta velocidad para interconectarlas y permitir conexión entre los 5 centros y además que todas las universidades aledañas pudieran entrar y accesar también estas supercomputadoras. Esto llegó a ser conocido como NSFNet, National Science Foundation Network. Y esta NSFNet adoptó el TCP/IP, que ya estaba siendo desarrollado por DARPA y ya llevaba un grado de desarrollo muy amplio. Debo aclarar que este desarrollo de TCP/IP fue hecho en una manera distribuida comunitaria. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, hay muchas universidades en Estados Unidos que tienen departamentos de ciencias de la computación, especialistas. Todos ellos, o gran parte de ellos, estuvieron trabajando, colaborando, todos ellos, en fragmentos de este lenguaje, todos ellos en comunicación para hacerlo todo compatible. Entonces, esta forma de hacer las cosas es la primera vez en la historia, creo yo, que se da un desarrollo de esta manera, de tantos lugares, tantas personas, tantas mentes trabajando hacia un fin común, que era un lenguaje que fuera libre, totalmente libre, y que resolviera todos los problemas de comunicación de las computadoras. Ok, entonces esto nos lleva al 1987, que es donde nuestra historia comienza. Y la pregunta es, ¿qué estaba pasando en México en ese momento? Los que son más o menos de mi edad y pueden recordarlo, podemos decir algo que a los jóvenes siempre les sorprende, y es que mi instituto teníamos arriba de 100 personas trabajando aquí en Ciudad Universitaria y teníamos 5 teléfonos, de los cuales los investigadores teníamos acceso a un teléfono que daba acceso a llamadas de larga distancia, nada más, eso es lo que había. No teníamos teléfono en el cubículo, punto, ¿no? Entonces, la comunicación era terrible, la infraestructura en México estaba por las calles, o sea, realmente uno iba a un pueblo, trataba de hacer una llamada telefónica en un teléfono público y no servía o estaba descompuesto, etcétera, ¿no? Y el otro problema que teníamos es que acabábamos de pasar por la crisis, estábamos pasando por la crisis económica de los primeros, de principios de los 80, donde no había dinero. Yo me iba de viaje con $300, 240 para pagar el boleto de avión y me quedaban $60 para vivir y comer cuando me iba en el extranjero. Ok, entonces déjenme ahora platicarles un poquitín sobre el modus operandi del astrónomo, porque esto para mostrarles qué fue, por qué nosotros, por qué fuimos los astrónomos los que introdujimos Internet a México. Y como cualquier cosa, pues usamos nuestra materia gris y ideamos el proyecto. Luego muchas veces, la mayoría de las veces solicitamos tiempo de telescopio. El tiempo de telescopio, uno puede ir a nuestro telescopio en México o usas recursos internacionales. Entonces, por este uso de recursos internacionales, la astronomía es per se una ciencia internacional. Nosotros tenemos que competir con astrónomos de otros países para usar la misma infraestructura. Si somos afortunados y nos dan el tiempo, vamos y efectuamos las observaciones en el telescopio, luego procesamos y analizamos lo que hemos observado, efectuamos cálculos numéricos, discutimos con colegas, escribimos el artículo, lo mandamos a una revista, recibimos el arbitraje, muchas veces nos mandan páginas y páginas de correcciones que hay que hacer, las hacemos y las volvemos a mandar. Bueno, todo esto, o gran parte de esto, salvo escribir el artículo, en aquella época requería de computadoras, entonces usábamos computadoras. Hoy en día todo es en base de la red. Entonces, en aquella época mandábamos los textos por correo, vil correo, ¿no? Y si teníamos mucha prisa por DHL, y todo esto tardaba, publicar un artículo podría llevarse 1 año, 2 años, dependiendo de la eficiencia. Hoy depende nada más de nosotros, que tan rápidamente podemos hacer las cosas. Y bueno, déjenme
nada más entrar un poquito más en detalle en lo de la obtención de las observaciones y el proceso. Este es un telescopio de Estados Unidos ubicado en Chile. Chile tiene unos cielos maravillosos, igual que Hawái, y ahí se va nuestro observatorio en San Pedro Mártir. Este es nuestro telescopio de 2 metros. En San Pedro Mártir es un lugar realmente mágico, con árboles, es un bosque muy lejos de la civilización. Ahí pueden ver el cielo estrellado. Y bueno, también a veces usamos satélites espaciales. La NASA tiene una política muy abierta en donde su infraestructura la tiene, y nosotros como investigadores internacionales podemos pedir tiempo como cualquier otra persona en el mundo y competimos con los demás, y si somos afortunados y nos califican, la calificación se basa exclusivamente en criterios académicos y de factibilidad del proyecto. Este es el telescopio espacial Hubble, para que vean cómo se ve uno de estos telescopios en órbita. Obviamente abajo es una imagen tomada desde el transbordador. Este es el transbordador espacial que ya dejó de funcionar, y es como un avioncito que llega al espacio, y en la bahía de carga, todo esto es una bahía de carga, y entonces esa bahía de carga se abre y suelta el satélite y lo coloca en órbita. Entonces el telescopio espacial que es con el que hemos observado bueno, la imagen que les mostré. Entonces, bueno, ya rápidamente, no voy a tener tiempo para explicarles por qué nos tenemos que ir al espacio, pero tenemos que irnos al espacio porque nosotros podemos ver nada más esto y todo el espectro electromagnético, pues es muy amplio, y entonces por eso tenemos que ir al espacio. Y entonces tengo 5 minutos nada más para poderles platicar el meollo del asunto. Y es que en aquella época trabajábamos algunos con un satélite IOE de la NASA, y además había gente que trabajaba con un observatorio en radio, otro en el óptico. El Instituto de Geofísica también tenía un grupo de estudios espaciales que trabajaban con la NASA, y todos teníamos necesidad de estos datos con la NASA. Entonces, la pregunta es cómo le íbamos a poder hacer para llegar ahí. Y había otros problemas también. El instituto opera el Observatorio San Pedro Mártir y una sede en Ensenada, y todo esto está muy alejado de la Ciudad de México, y la operación es sumamente difícil. Para llegar al observatorio, que se encuentra aquí en la península de Baja California, en una montaña muy alta, y ya les dije que no hay nada alrededor, y tenemos que cruzar un río que a veces se inunda, luego hay nieve. Esto me pasó en el 2010, se nos cayó la camioneta al río. Entonces, la operación es muy compleja y la comunicación era terrible. Entonces, al instituto le importaba mucho poderse comunicar, y entonces empezamos a hacer uso de nuestros contactos en estos observatorios, el observatorio óptico, en el observatorio en la NASA, y nos enteramos que existía esta red NSF que ya les había platicado. Y DARPA, obviamente, se había estado desarrollando de una manera totalmente independiente. Como pueden ver, la National Science Foundation financiaba estos observatorios y financió la NSFNet. La NASA financiaba estos observatorios y operaba la red SPAN. Nosotros queríamos llegar de aquí para acá. Y no había conexión en ese momento. Y luego en el 87 lo que sucedió es que gracias a este desarrollo del lenguaje TCP/IP y el trabajo de la gente en la National Science Foundation, entrelazaron estas redes. Y eso es lo que es Internet, para los que realmente no lo sabían. Internet, entre redes. Entonces, Internet nació como un esfuerzo de redes científicas, herramienta para la investigación científica, financiados con recursos federales de Estados Unidos. Cartas fueron y vinieron, no tengo tiempo para platicarles todos los detalles.
pero pudimos lograr un acuerdo con la National Science Foundation y con la NASA, por cierto, de que pudiésemos nosotros, Instituto de Astronomía, ingresar a NSFNet vía una conexión satelital. Entonces, en febrero de 1988 firmamos un acuerdo, las instituciones, la National Science Foundation, la NASA, la UNAM y el TEC de Monterrey, que en ese momento ya estaba tratando de armar también su propia red nacional telefónica. Y este acuerdo pedía la utilización del satélite Morelos, que era un satélite mexicano. Estados Unidos iba a financiar su lado, íbamos a usar una antena de telecomunicaciones colocada en Boulder. Y en México cada quien financiaría su parte y nos pidieron que nuestros accesos fueran libres. Otra vez, esta filosofía de libertad, de acceso para todos, permeaba el ambiente. Entonces, todos tuvimos que comprometernos a que cualquier institución mexicana que quisiera accesar en NSFNet, nosotros, UNAM y TEC de Monterrey, le daría acceso. Y en ese momento era exclusivamente para propósitos académicos, docencia y investigación, nada de comerciales. Estaba prohibido siquiera, inclusive estaba prohibido que escribiéramos a proveedores de servicios para pedirles una cotización de algún equipo. Pues, ¿por qué? Porque todo esto estaba siendo financiado con recursos federales. Entonces, no permitían el uso comercial. Esto es nada más el satélite Morelos. En 1985 fue el Morelos 1. Acaban de lanzar el Morelos 3, por cierto. Este es el mapita de cómo nos conectábamos de Boulder al satélite, a la UNAM en el Instituto de Astronomía. Estos somos nosotros instalando la antena. Cuando les hablo de antena de telecomunicaciones, este es el plato. Esta es la antena que está sobre el Instituto de Astronomía. Un año después, más o menos, la UNAM instaló otra antena en la azotea de cómputo académico. Y el TEC de Monterrey también logró finalmente echar a andar su antena para conectarse a NSF. Luego, en el 91, conectamos al Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, vía satélite. Aquí está la antena. Y aquí nomás les pongo el resto de la cronología. Entonces, nosotros ingresamos a Internet en 1989 y hay unos asteriscos ahí que si se fijan abajo, los asteriscos indican los países que en ese momento tenían acceso a Internet como Internet. Y verán que México es el único país en vías de desarrollo de ese club de selectos países que tenían acceso a redes. Ya les dije el observatorio, fuimos entre el tercero y el cuarto observatorio del mundo en tener un acceso a Internet. Los primeros dos de Estados Unidos, el de Chile y el de Arizona, y el tercero probablemente el de la Unión Europea, que también tiene sus telescopios en Chile. Y importante para lo que están haciendo ustedes es el primer journal electrónico, fue el Astrophysical Journal, Letters, que se publicó en el 95. Y a partir de ahí los astrónomos podíamos entrar y en vez de tener que esperar meses y meses que llegara el tomo siguiente de la revista, entrábamos vía internet a ver las publicaciones más recientes y ahora pues es todo una explosión, ¿no? Esa es la manera de obtener información, es insólita. Todo esto y mucho más está en mi libro, tengo que hacer el comercial, es un libro ahora ya también digital. En este momento se encuentra disponible en la página web de la Academia de Ciencias de Morelos. Hay que ir a donde dice Biblioteca Virtual y ahí lo encuentran. En la página del Instituto de Astronomía de la UNAM hay que ir a publicaciones, libros digitales y ahí lo encuentran. Y en este momento está solamente en formato EPUB. Vamos a colocarlo también en la página web de mi instituto y ahí lo vamos a poner en PDF porque hablando de la tecnología y de los obstáculos, les voy a decir que no es cosa menor. La velocidad con la cual la gente quiere información hoy en día es tal que si involucra un paso más, es decir, instalar un software adicional y hacer algo que no saben hacer, eso ya es un obstáculo.
Entonces, de las cosas que tenemos que pensar cuando vamos a publicar es cómo le hacemos para hacer fácil. O sea, si nosotros no sabemos, nosotros sabemos algo de cómo manejar la literatura digital y cómo navegar, pero la mayoría de la población no lo sabe. Entonces hay que facilitarles el mecanismo de acceso a estas publicaciones. Y bueno, el libro tiene una serie de historias interesantes, pero pues ojalá tengan tiempo de verlas. Si no, pues si hay preguntas, también con mucho gusto les puedo responder al final. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Tenemos tiempo para un par de preguntas en general para las dos ponentes. Y bueno, como el tiempo es muy breve, no obstante, bueno, tenemos aquí a Gloria, me parece, todavía un rato más esta mañana. Si le queremos hacer alguna pregunta durante el descanso o durante el día en general, podemos hacerlo también. Laura, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Sí, perfecto. Excelente. Ya estamos de regreso. Entonces, bueno, tenemos una pregunta allá arriba desde hace un ratito y luego pasamos para acá. Voy corriendo. Buenos días. Yo sabía que en 1969 la UNAM adquirió la primera supercomputadora. No, quería yo preguntarle si es verdad o cuándo se adquirió, o ese equipo solamente fue internet o… A ver, sí, la primera supercomputadora fue una Cray que se adquirió en la UNAM poquito después de que echamos a andar el enlace. Y la razón es que necesitaba poderse conectar. Yo me acuerdo muy bien de ese proceso, se hizo una licitación internacional y todo esto. Y entonces yo en ese momento tenía que ver con la parte de conectividad y estábamos viendo cómo conectarnos a la Cray porque ese era un problema político, en fin. Entonces fue por ahí del 90, creo que él se compró la Cray en la UNAM. Gracias. En 1993, la UNAM hizo una presentación del HTML en un evento en ciencias de cómputo, en astronomía, no me acuerdo, donde ya esta red se hizo pública y fue la UNAM la que dio el primer servicio de internet en el país, me parece, ¿verdad? Bueno, formalmente el TEC de Monterrey y nosotros entramos al mismo tiempo porque la antena de Boulder recibía la señal de la antena de la UNAM y también de una antena que se colocó en el Estado de México perteneciente al TEC de Monterrey. Pero esa antena tenía problemas porque el TEC quisieron usar la antena otra que tenían y otra vez problemas políticos, legales. En ese momento toda la infraestructura de comunicaciones tenía que ser cedida al gobierno federal. Entonces nosotros pues no teníamos ningún problema en ceder nuestro equipo de telecomunicaciones al gobierno federal, pero el TEC de Monterrey sí, y porque ceder su sistema de comunicaciones no era solo la antena internacional, sino era la antena, tenían una red de antenas para telefonía nacional. Entonces ellos tuvieron que comprar otra antena que cedieron al gobierno federal y tardaron como un año en poderse conectar. Entonces eso retrasó al TEC. Entonces nosotros sí fuimos los primeros y lo que mencionas del 93 les da una idea de la escala de tiempo, la dificultad que había. Nosotros en el 89 empezamos a mandar correo electrónico, entrar remotamente a bases de datos, etc. Y nuestros vecinos, colegas, venían a mi instituto y tardamos del 89 al 93 a que pudiera la UNAM poner fibra óptica en el campus y conectar los diferentes edificios, y fue hasta por ahí del 93 efectivamente en donde la UNAM pudo ofrecerle el servicio a la comunidad. Y bueno, en el país ni se diga, ¿no? El país tardó mucho más en lograrlo hacer. Una última pregunta por aquí. Laura, I wanted to ask you about the electronic literature collection. I'm sorry, I'm asking in English, so
it will hopefully be translated. And I apologize if you already addressed this because I listened to your lecture in translation. But my question is regarding diversity within the electronic literature collection. You mentioned the ways in which you work to be more inclusive of different kinds of voices and different geographies. And I wondered about why the commitment to diversity and how that commitment to diversity continues forward with the newly constituted board, because in every case, the ELC has a new group, if I'm understanding correctly. So what are the ways in which the next iteration is addressing those questions? I can only address that. Es pregunta para Laura, Gloria. Perdona. Shall I answer in English and you will have the translation for the rest of the audience, or do I answer in Spanish? That's fine, Laura. That's fine in English? Sí, está bien, en inglés está bien. Okay. So if I'm not wrong, what you were asking were about the mechanism in which you can apply for being in the 3rd edition of this electronic collection, because I was listening to you and the sound wasn't very good. Is that the question you were addressing to me? It's not. I'm not sure what the best... I was wondering if you could speak a little bit more about the commitment of the electronic literature organization to diversity and diverse voices in the next version of the ELC. Okay. The commitment of electronic literature organization with diversity, I think it has become a bigger and bigger commitment since they realized that actually between the first electronic literature collection and the second one, there were many more languages included, and that meant, of course, new ways of having a relationship with the electronic literature organization. I remember when I was organizing e-poetry in Barcelona in 2009, where people that were from different places of the world thought they were connected through digital literature because they had the same way of expressing themselves through literature, through digital literature. That was possible because they knew each other. It was a sort of autism. If you don't know anything else than what you are producing, and that what happens sometimes with hegemonic languages such as English, for example, then you don't realize where diversity is, because you only know what's going on in your language and so in your world. So I think that opening the electronic literature collection through open other languages, that augmented immediately this idea of diversity, and it was a change that was done, if I'm not wrong, and Serge Bouchardon is there and could also say a few words on that, when we were in e-poetry in Paris. What happened in Paris was really shocking. Let me tell you a bit, a sort of anecdote related with diversity. We were there, and speakers were speaking in English, and French speakers were speaking in English as well, because otherwise, if they spoke in French, people in the audience left the classroom because they couldn't understand other languages. They simply didn't realize there were other ways of producing digital literature. And imagine that's very shocking, because for French people to be on their own country, on the capital in Paris, and be speaking in English in order to be understood, I think that was a way of trying to let them know, other authors in English, that there was life in other languages but English. And so I think that was the edging point where the electronic literature collection realized that there was a lot of potential in other languages, and they were committed with digital literature, and so they had to broaden much more their scope, and then to introduce other languages. And I think that was the main point of the electronic literature collection version 2, and that now it has been maintained in the 3rd edition that's going to appear in the next few months.
Muchas gracias, Laura. Quiero agradecer a las dos ponentes por una mesa que realmente nos hace pensar en los orígenes y en las historias de la literatura electrónica y las cuestiones de infraestructura que también son fundamentales para ellas.